Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver a continuación son las similitudes que existen entre el sector aeronáutico y la publicidad pagada online. Bueno, los oyentes de este podcast sabrán de que, tuve la suerte de ser oficial de la Fuerza Aérea de mi país. Y claro, tengo cierta familiarización con lo que es el sector aeronáutico, lo que es la parte por dentro. Por supuesto que más orientado hacia la parte militar. Pero aquí quiero compartir, algunas cosas que tienen ciertas similitudes que son bastante interesantes de analizar, sobre todo si las comparamos con lo que es la publicidad pagada online. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar está lo que corresponde a la parte de la planeación. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en la parte aeronáutica, pues el piloto se sube al avión y dice, bueno, vamos a dar una vuelta como vayan a dar una vuelta en coche o en automóvil. No es así. Hay una ruta de vuelo, hay una planificación. O sea, no es que el piloto se sube y hace lo que quiere, ¿no? Sobre todo un vuelo comercial o un vuelo militar. Realmente hay una planeación. Hay una ruta que deben de seguir, tienen que volar bajo ciertos parámetros. Entonces, eso requiere una planificación. Sobre todo si tomamos en cuenta que en lo que es un vuelo comercial, un vuelo militar, lo que sea, hay factores como por ejemplo que si hay alguna emergencia no puedes parar el avión. Si quieres aterrizar de emergencia, las opciones que tienes son bastante limitadas. No es como por ejemplo un automóvil o un vehículo terrestre que puede parar en cualquier momento si tiene algún problema. Entonces, todas esas características especiales que tiene hacen de que la planificación sea mucho más detallada. Hay factores como por ejemplo el clima, muchas cosas que pueden influir que hay que planearlos. De forma similar en la publicidad pagada online, hay muchas campañas que no se planifican, que simplemente se hacen por hacer. Por supuesto que la gran ventaja de la publicidad pagada es que no va a haber, ningún accidente grave, pero el problema es de que esa campaña no va a alcanzar su máximo rendimiento, ya que uno de los errores más comunes entre muchos anunciantes es simplemente no planificar sus campañas. No ver el objetivo al cual se elige esa campaña, no tenerlo muy claro, no configurarla correctamente. A veces interponen campañas unas encima de otras, campañas que se contradicen, no analizan el momento adecuado para lanzar una determinada campaña, hacer un lanzamiento, etc. Entonces hay varios factores que si no se planean, lo único que va a hacer es que el rendimiento de esa campaña publicitaria se merme de forma considerable, ¿no? Ahora, dentro de la planeación entra un factor que es muy importante, que es lo que corresponde al vuelo imperfecto. O sea, uno no planifica para, hacer una ruta de vuelo pensando que todo va a salir bien, sino todo lo contrario. Tienes quizás el primer parámetro, pero tienes otros parámetros como, por ejemplo, posibles emergencias, posibles incidentes, qué pasa si hay mal clima, qué pasa si hay una falla mecánica, qué aeropuertos alternativos tengo en la ruta para aterrizar de emergencia. O sea, no solo se planifica para que las cosas salgan bien, sino que también se planifican diferentes escenarios en el caso que las cosas salgan mal. Entonces, de forma muy similar en lo que es la publicidad pagada online, también mucha planificación. O sea, a veces no se hace ni siquiera la planificación, y cuando se hace la planificación, se hace una planificación idealista. O sea, que como todo saldrá bien y que, que la primera campaña va a salir todo perfecto, o que los costos por acción siempre van a mantenerse o van a bajar. Y no es así. A veces los costos por acción pueden subir por diferentes factores. Pueden haber factores externos que hacen que quizás la plataforma ya no sea relevante. En el momento de la plataforma publicitaria cambió, los costos por acción cambiaron. Tienes, feriados, momentos especiales del año, cosas del mercado. Por ejemplo, nuevas herramientas publicitarias o nuevos competidores que hacen que la situación de tu campaña publicitaria se modifique. Incluso puedes tener una buena campaña, pero el público simplemente se aburrió de ver la misma campaña. Quizás te estás dirigiendo a una serie de públicos que quizás ya lo saturaste y tienes que ir a otros nichos, a otras secciones, o tienes que segmentar mejor. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no es que uno va a planificar la campaña de anuncios y pensar que esa campaña va a salir bien. Claro, esperas que las cosas salgan bien, pero tienes que tener algunos planes alternativos en el caso que la campaña no se ajuste a lo que tú desees, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta que dentro de la planeación, en lo que es la parte del sector aeronáutico, está lo que corresponde al vuelo imperfecto. Y así como los pilotos y el personal aeronáutico planifica para un vuelo imperfecto, en el caso de la publicidad pagada es importante que planifiquemos para una campaña imperfecta. O sea, no planifiques la campaña perfecta, sino planifica la campaña imperfecta, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes estimado que quizás, voy a gastar esta cantidad por esta cantidad de meses y listo, pero quizás el tiempo va a ser mayor y quizás la cantidad que vas a tener que invertir va a ser mayor, o quizás vas a tener que capacitarte más, o van a haber problemas por los costos por acción, o diferentes factores que van a afectar el rendimiento de tu campaña. Por ende, es importante que planifiques la campaña imperfecta. Es uno de los consejos más importantes, una de las grandes lecciones que se pueden sacar con lo que es la parte del sector aeronáutico. Vamos con otro punto, que son los costos operativos y la logística, ¿no? Entonces, en lo que es la parte aeronáutica, no es que el avión, vuela gratis y que, pues eso no cuesta nada. Hay muchos factores que entran en el costo.
digamos, el tema del combustible que utiliza la aeronave, el mantenimiento, los diferentes seguros, regulaciones que tiene que pagar. Entonces, y también detrás de una aeronave hay todo un sistema de logística por detrás, lo cual mucha gente a veces no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, simplemente ve la cosa superficial, no sé, pues ve el piloto, ve la tripulación, ve quizás un mecánico que está por ahí cerca, pero por ejemplo si está en una instalación aeroportuaria, hay unas medidas de seguridad, hay un montón de logística alrededor de un vuelo comercial y o un vuelo militar. Entonces es importante entender este concepto porque nos va a ayudar mucho a entender lo que es la parte de la publicidad pagada, que no se trata simplemente que una persona agarra y dice, bueno, ya, presento mi anuncio, aprieto un botón y ya. Generalmente en lo que es la publicidad pagada hay que tomar en cuenta de que hay bastantes factores que entran a jugar en juego. Por ejemplo, tienes lo que es el anunciante tiene que tener cierto nivel de capacitación sobre a lo que es presentar el anuncio. Tiene también que ver, por ejemplo, el análisis de estadísticas, o sea, no es que haces anuncios a ciegas, sino que tiene que haber un análisis y una interpretación de esas estadísticas. Tiene que haber también lo que es la parte de gestión de presupuestos, porque date cuenta que esto es un sistema que se utiliza bajo demanda, o sea, tú lo vas utilizando y te van cobrando. Quizás si configuraste mal el presupuesto, vas a gastar más de lo que tenías estipulado para la campaña. Tienes que rendir cuentas, tienes que exponer a alguien. Bueno, si tú eres el dueño de la empresa o negocio, no les pones a nadie, pero sí igual recomiendo que rindas cuentas a alguien, porque si no rindes a cuentas a alguien, lo que va a pasar es que no vas a poder mejorar o perfeccionar tus campañas. Ahí también está lo que es la parte del análisis de las campañas. Entonces son varios factores que juegan en ese aspecto. Por supuesto que si tienes la suerte de contar con un anunciante que tenga todas esas características, perfecto. Pero en algunos casos no va a ser así, vas a tener que complementar esas habilidades. Asimismo, lo que es la parte de anuncios, hay muchas cosas por detrás de esa plataforma publicitaria. Por ejemplo, en toda plataforma publicitaria hay personas reales que revisan manualmente los anuncios. Hay sistemas automatizados que ayudan a esas personas a revisar los anuncios. Está todo lo que es la parte de normas. También está lo que es las herramientas, diferentes herramientas publicitarias que tienes y cómo se configuran. Tienes el tema del mercado de anunciantes, o sea, hay redes publicitarias que tienen más demanda y los costos por acción aumentan. Tienes redes publicitarias que son nuevas o emergentes, que quizás son más económicas y digamos te dan más facilidades, aunque no son tan populares. Son muchos factores que entran en juego. Por ejemplo, otro factor que a veces la gente no se da cuenta es la cantidad de anunciantes que hay en una red publicitaria versus la cantidad de personas presenciales que pueden atenderlas. Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? En Facebook Ads hay más de 2 millones de anunciantes y el personal que atienden a esos anunciantes más o menos va entre los 10.000 a 40.000 personas. No se va a dar abasto para atender a todos. Por ende, generalmente siempre el trato personalizado se reserva principalmente a los anunciantes VIP. Pero, por supuesto, hay diferentes redes publicitarias, el trato va cambiando en cada una de ellas, pero lo importante que sepas es que hay muchas cosas detrás de esa plataforma publicitaria. No solamente es lo que tú ves, incluso dentro de la propia plataforma publicitaria hay diferentes niveles, digamos, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads tienes lo que es el botón promocionar publicación, que es como una herramienta simplificada, entre comillas, pero también está el verdadero panel de administración de anuncios donde están todas las herramientas. Entonces, hay mucho por detrás en una campaña publicitaria que simplemente apretar un botón, promocionar y ya. Es importante analizar ese punto. También, por ejemplo, está el tema de apelaciones. Hay anuncios que los rechazan, entonces hay gente que analiza las normas, asesora sobre las normas, apela sobre algunas sanciones sobre las normas, tramita permisos para sacar anuncios. O sea, hay muchas cosas dentro de una plataforma publicitaria que a veces el anunciante o la persona que quiere hacer anuncios no es consciente de todo eso, ¿ok? Es un conjunto de cosas que funcionan para que ese anuncio realmente circule. No solamente es de que tú apretas un botón y se cobró el anuncio y ya, no. Es todo un sistema que opera igual que el sector aeronáutico y es importante ser consciente de la complejidad interna, por supuesto, ¿no? Supone que para el anunciante ya es la parte final, pero cómo funciona todo eso para más o menos saber cuál es el entorno. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces muchos anunciantes que tienen problemas con la plataforma publicitaria, ya sea porque no conocen las normas, porque presentan reclamos no adecuados, etcétera, no entienden, digamos, cuál es la situación en la que están. La plataforma publicitaria es todo un sistema que funciona de manera como una especie de autoservicio. Y para cualquier persona utilizarlo, paga por utilizar esa herramienta, por alquilarla, entre comillas, y tiene que conocer las normas y solo si cumple las normas podrá utilizar esa herramienta publicitaria. En el caso de que la herramienta publicitaria detecte de que no cumple las normas, se te anula tu cuenta o tu acceso y ya no puedes usarla, así estés pagando. Entonces muchas personas creen que a veces que cuando contratan o pagan un anuncio están contratando a una persona para que gestione sus campañas, o sea, creen que el propio Facebook se va a encargar de hacerles todo. No, simplemente estás alquilando esa herramienta publicitaria. O también, por ejemplo, creen que están pagando por anuncios y están pagando por asesoría personalizada. Si bien muchas plataformas publicitarias tienen, digamos, una asesoría personalizada un poco mejor o servicio de atención al cliente, como por ejemplo el caso de Google Ads, que te atienden un poco mejor,
No quiere decir que estés contratando asesoría personalizada, simplemente es para darte soporte sobre el uso de esa plataforma. Entonces es importante ser consciente de todo ese sistema para que no nos confundamos al momento de pagar por un anuncio, ¿no? O de utilizar un sistema publicitario. Otra similitud que existe entre el sector aeronáutico y la publicidad paga online son las normas y regulaciones. Yo creo que este es el punto más importante porque en lo que es la parte aeronáutica, precisamente por las diferentes medidas de seguridad que hay diferentes normas, regulaciones y estándares. O sea, no es que, por ejemplo, el piloto agarra y puede ir a cualquier altura, puede hacer lo que quiera, no, tiene que volar a una altura específica, en una ruta específica, por un carril, digamos, aéreo específico, tiene que cumplir ciertas normas de seguridad, la aeronave tiene que pasar por ciertos chequeos, ciertos periodos de mantenimiento, o sea, hay toda una serie de regulaciones que se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, simplemente la aeronave no vuela. Incluso hasta para aterrizar en un aeropuerto se tiene que pedir permiso. Para despegar se tiene que pedir permiso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tienen la imagen idealizada que la parte del sector aeronáutico es como en las películas, que de repente la persona tiene el avión pues parqueado en la puerta de su casa, se sube y se da una vuelta por ahí y regresa, ¿no? Entonces, la realidad es que no funciona así, ¿no? Porque hay muchas regulaciones, digamos, en lo que es el espacio aéreo en general. Una serie de permisos que tienes que tener. Entonces, algo muy similar pasa con lo que es la publicidad pagada online. Por ejemplo, no es que tú puedes hacer anuncios como a ti te dé la gana. Hay diferentes normas, como dije anteriormente, que tienes que conocer y que tienes que cumplir. Y si no las cumples, no vas a poder utilizar la plataforma publicitaria así hayas pagado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay normas, hay ciertos rubros de negocio que tienen normas más exigentes o más estrictas. Por ejemplo, la parte finanzas, la parte cripto también tiene ciertas regulaciones, la parte médica. Ni que hablar de la parte multinivel que tiene más restricciones todavía. Entonces, en algunos rubros no vas a poder hacer nada, en otros rubros sí vas a poder hacer, pero con ciertas restricciones, y en otros rubros vas a tener que tramitar un permiso especial para poderte anunciar. Entonces, hay que tomar en cuenta que la plataforma publicitaria está acompañada de las normas. No es que sea algo independiente. Muchos nuevos anunciantes tienen problemas porque a veces se capacitan sobre lo que es la parte, digamos, la parte técnica, la parte de la herramienta, pero tienen total desconocimiento sobre las normas. Entonces, eso es muy peligroso porque simplemente te pueden cerrar la cuenta publicitaria y listo. Ya no puedes entrar al sistema publicitario. Si lo comparas con la parte aeronáutica, es como que tú de repente, bueno, te compras un avión, te subes y quieres volar por ahí, pero no, tienes que tener una serie de permisos, tienes que cumplir una serie de regulaciones. Igual, cuando estás tomando un vuelo comercial, ese vuelo comercial tiene una serie de normas, regulaciones que cumple, una serie de permisos, trámites que tiene que hacer, que quizás tú no eres consciente porque simplemente eres un pasajero que pagas tu pasaje y bueno, pues me lleva de un sitio a otro y listo. Pero detrás de eso hay toda una serie de normas que si no se cumplen, el avión no puede despegar. O sea, por ejemplo, la compañía aérea, así sea dueña del avión, así tenga todo listo, si hay algún permiso o una autorización que no tiene, no va a poder volar. Eso es muy importante tomar en cuenta. Otra similitud corresponde, por ejemplo, a lo que es la importancia de las profesiones o la profesionalización de diferentes acciones que hay. Por ejemplo, el caso más destacado, por supuesto que más adelante voy a hablar de diferentes especialidades que hay en la parte aeronáutica, pero por ejemplo, el caso de los pilotos, que es el más destacado, hay que tomar en cuenta que es una persona que se ha capacitado, que ha sacado una serie de licencias, que tiene una serie de horas de vuelo, tiene una serie de vuelo real, tiene una serie de horas en simuladores, ha sido capacitado sobre procedimientos de emergencia, se capacitan sobre cómo funcionan los diferentes sistemas del avión. O sea, hay un montón de capacitación detrás de un piloto. Entonces, a veces la gente no es consciente de eso. Tú puedes ser el dueño, digamos, en el caso de una aeronave pequeña o grande, pero necesitas un piloto capacitado para que te la vuele. No es que tú eres dueño de la aeronave y tú mismo te vas a meter a volar. Quizás podrías hacerlo, sí, pero lo más probable es que tengas algún accidente o que tengas algún incidente, no lo vas a poder manejar de la forma adecuada. En cambio, si tienes un piloto privado o si tienes una aerolínea y tienes un piloto profesional o comercial, lo que sea, por supuesto que eso va a poder sacar su máximo rendimiento. También parece algo muy similar en la parte militar. Si en la parte militar es un avión de combate, un avión de caza, y no tienes a un piloto de la especialidad como tiene que ser, lo más probable es que no puedas sacar el máximo rendimiento a esa aeronave, ¿no? No puedas sacar su máximo performance o no se pueda cumplir la misión. Entonces es fundamental entender la profesionalización del puesto y que tienes que darle a una persona especialista en ese aspecto para que pueda, digamos, sacar el máximo rendimiento posible. Ahora, también hay que tomar en cuenta, y algo bastante interesante, es que los pilotos requieren de entrenamiento constante. Cuando un piloto, digamos, puede ser un piloto con mucha experiencia, pero deja de volar y pasa un periodo de tiempo, esa habilidad se va mermando. Por eso es importante el entrenamiento constante. Ahora, si veamos este aspecto de lo que es la publicidad paga online, nos vamos a poder dar cuenta de que si queremos, por ejemplo, un anuncio, digamos, campañas relevantes o campañas profesionales, tenemos que contratar a profesionales en el rubro.
O sea, si tú vas a ponerte una persona que recién va a aprender de la nada anuncios, perfecto. Tú quieres quizás, no sé, pues que aprenda con tu empresa o negocio, pero no esperes resultados profesionales o avanzados si la persona recién está empezando en ese tema o tiene ciertos lineamientos o conocimientos. Tiene que ser una persona especialista en ese tema. Incluso las especializaciones van incluso por ciertos rubros. Hay gente que se especializa para lo que son pues, rubros de finanzas, rubros fintech, se especializa en cripto, en medicina, en salud. O sea, hay diferentes rubros que requieren regulaciones y ciertas experiencias. Incluso los territorios también cambia mucho el mercado, donde la especialidad del anunciante se va a notar en realidad. Entonces, no puedes hacer generalizaciones y no puedes pensar, pues digamos que una persona, no sé, pues ya yo soy diseñador de imágenes, oye, todos esos anuncios, bueno, pues haz unos anuncios por ahí y promociona las publicaciones. O sea, le estás dando una función a alguien que no es su especialidad. Ahora hay que tomar en cuenta que es presentar anuncios con el máximo rendimiento posible, conocer las normas e interpretar estadísticas. O sea, ese es en realidad el combo completo que tiene que ver un anunciante. No solamente es presentar el anuncio y ya. Entonces es importante que entiendas que si quieres resultados profesionales, tienes que contratar a profesionales. Ahora, si quieres hacerlo tú mismo, también existe la opción que tú mismo lo hagas, pero debes tomar en cuenta de que te va a tomar un tiempo aprender eso. Te vas a tener que capacitar, vas a tener que practicar. Así como que alguien quiere ser piloto, tú quieres ser piloto, bueno, pues tienes que volar una cantidad de horas de vuelo, tienes que capacitarte y para eso van a pasar varios meses o años y ya estarás capacitado para recién volar en un primer nivel, mejor entender, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que en la publicidad pagada tienes que buscar a profesionales capacitados si quieres que tus anuncios tengan un buen rendimiento. Ahora, sobre el punto que está hablando sobre lo que es la práctica, y esto es muy importante, ¿no? O el entrenamiento. Claro, puede ser, por ejemplo, que tú existe un anunciante X que hace campañas, pero de repente ese anunciante paró. Digamos que dejó de hacer campañas, no sé, pues un año, etcétera. Automáticamente hay muchas cosas que se van a desfasar. ¿Por qué? Porque este rubro, lo que es publicidad pagada y sobre todo internet, donde dicen que un año equivale a 7 años, que es como el año del perro más o menos, todo avanza muy rápido. Entonces una persona, digamos que un anunciante que deja de hacer anuncios, que se para un año o 2 años, se va a desfasar bastante porque van a haber nuevos formatos publicitarios, el entorno publicitario cambió. Entonces es importante también que sepas de que aparte que el anunciante tiene que tener los conocimientos adecuados, tiene que estar entrenado o tiene que estar en el día a día en el rubro, porque si no se puede desfasar. Esto a veces pasa mucho cuando se contrata una persona y se va mucho a lo que ha estudiado, ¿no? Que, ojo, no tengo nada de malo en que alguien se capacite. Está bien que alguien se capacite sobre lo que es publicidad pagada, pero por ejemplo hay anunciantes que se hicieron un curso X, se capacitaron y listo. Hicieron unas cuantas campañas y pararon sus actividades y de repente retoman y claro, se dan cuenta que están desfasados. Incluso la plataforma publicitaria cambió, otros objetivos, ya no es tan fácil obtener ciertos costos por acción, todo se complica más, hay nuevas regulaciones, hay nuevas normas. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta de que un anunciante, digamos, en el día a día, digamos, que esté en el ruedo, que esté, digamos, ahí practicando, así como el piloto que esté con horas de vuelo y está constantemente ahí entrenando, la habilidad la va a mantener. Sin embargo, si para 1 o 2 años, lo más probable es que esa actividad, ese rendimiento o esa habilidad disminuya. ¿Okay? Entonces es importante también tomar en cuenta que el anunciante, además de estar calificado de todo lo demás, es recomendable que sea un anunciante que esté relativamente activo en el rubro para que más o menos pueda estar al día y pueda ser competitivo. Bueno, otra similitud corresponde a lo que es la seguridad y emergencia. En el tema aeronáutico, por lo que explico anteriormente, que un avión está a cierta altura y que vuela de un sitio a otro y que tiene pocas alternativas en el caso que haya un desperfecto, una falla mecánica, etcétera, no puede parar si ya tiene que aterrizar de emergencia en un sitio. O sea, son muchas cosas que se complican, ¿no? Llevas personas, llevas carga. Entonces, debido a eso, todo lo que es la parte de emergencia y seguridad tiene altos estándares en lo que es la parte aeronáutica. Por ejemplo, si a un avión, digamos, a un avión de fábrica presenta algún desperfecto o una falla X y el fabricante lo decide, en algunos casos, determinada línea o determinado modelo es sacado al mercado hasta que se investigue qué fue lo que pasó y qué fue lo que condujo a esa falla, digamos, de cierto modelo, ¿no? También, por ejemplo, si hay un accidente aéreo, se hace una investigación para determinar exactamente qué fue lo que pasó, si fue una falla humana, si fue una falla en el avión, lo que sea, para poder saber qué fue lo que pasó e investigar. Por ejemplo, en el caso que hay una falla en lo que es la parte del avión, algo que sea de fábrica, por supuesto que se va a lo que es la parte de la fábrica o ese modelo se puede paralizar un tiempo hasta que se arregle ese problema, o si es una falla del piloto, bueno, pues se procederá a hacer la investigación y aplicar la sanción correspondiente o hacer los ajustes para que el personal de piloto, a veces hay aerolíneas que a los pilotos los hacen volar muchas horas, que tienen una mala gestión del personal, que no hacen una buena evaluación. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero lo importante es que la parte de seguridad y emergencia es fundamental en lo que es la parte aeronáutica y todas las medidas de seguridad van para ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la publicidad pagada online? Si bien en la publicidad pagada online nadie se va a morir y nadie va a haber ningún accidente trágico ni nada,
Hay que tomar en cuenta que hay ciertos factores de seguridad que sí pueden afectar, no tanto la integridad, pero sí pueden terminar afectando la economía de la empresa o negocio, ya sea la economía o la reputación. Por ejemplo, en lo que corresponde a los recursos, hay que tomar en cuenta que toda cuenta publicitaria es susceptible a poder ser atacada, ¿no? Por, personas inescrupulosas o hackers. Por ejemplo, muchas personas que gestionan anuncios no toman las previsiones de aumentar las medidas de seguridad de su cuenta publicitaria. De repente le hackean, pues si utiliza Facebook Ads, te hackean la cuenta de Facebook, ingresan en la cuenta publicitaria está anexada a una fuente de pago y de repente publican 2-3 anuncios con un enorme gasto en un corto periodo de tiempo y de repente te das cuenta y tienes una deuda X porque te hackearon la cuenta, ¿no? O también sucede, por ejemplo, que también si utilizas Google Ads te pueden vulnerar tu perfil de Google. Es el mismo procedimiento. El hacker entra inmediatamente, presenta 3-4 campañas de un alto coste y automáticamente tienes una deuda de algo que tú no hiciste. Entonces, ¿qué es importante en este aspecto? Tomar las medidas de seguridad para proteger la cuenta publicitaria. Entre las medidas de seguridad, más comunes que hay, o las que se recomiendan en primer lugar, es tener una contraseña fuerte. 2, que todos los administradores de la cuenta publicitaria tengan un proceso de verificación de 2 pasos. El proceso de verificación de 2 pasos consiste en que cuando una persona va a iniciar sesión, automáticamente le piden una contraseña, le llega una contraseña a su dispositivo o la cuenta que tenga conectada e ingresa ese código especial y recién puede entrar, ¿okay? De esa manera, si el hacker sabe tu contraseña, cuando le solicitan el código de seguridad, no va a poder acceder. También está el tema de que si tienes una cuenta publicitaria tienes que gestionarla mediante administradores. O sea, las cuentas publicitarias funcionan muy similar, por ejemplo, a lo que funcionan, a unas páginas de Facebook que tienen administradores. Bueno, similar, la cuenta publicitaria puedes nombrar administradores y en diferentes niveles, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa o negocio y vas a trabajar con un anunciante, simplemente tienes la cuenta publicitaria y lo nombras administrador de esa cuenta publicitaria. Mientras el anunciante trabaja, termina la relación laboral o lo que sea, lo sacas de administrador y listo, conservas el control y no hay ningún problema. ¿Cuál es el error de muchas empresas y negocios que están empezando en este tema? Sencillo, que agarran y dicen, mira, necesito entrar a la cuenta publicitaria y en vez de gestionar eso mediante el nivel de administrador, le dan su propio usuario y contraseña de su propio perfil personal para que el anunciante entre por ahí. Grave error, porque le estás dando, todo el acceso a una persona que quizás el día de mañana te peleas o hay algún problema y estás exponiendo tus datos personales y cualquier persona va a poder vulnerar tu cuenta publicitaria. Las cuentas publicitarias se tienen que gestionar mediante administradores, ya que es la forma correcta de hacer eso. Otro punto también que está un poco relacionado, quizás de una forma un poco secundaria con la seguridad, es lo que corresponde también a lo que es el cumplimiento de normas. Si el anunciante no tiene conocimiento sobre las normas, el problema es de que pueden cerrarte la cuenta publicitaria. Entonces, cuando contrates a un anunciante, tienes que asegurarte que además de la habilidad, también conozca las normas, porque claro, de repente que tú tengas un negocio que dependa 100% de lo que es la publicidad pagada y de repente te cierren la cuenta publicitaria de la noche a la mañana por incumplimiento de normas, eso va a afectar la economía de tu negocio. Sí, lo va a afectar, porque quizás hasta que te recuperes o hasta que veas otra red alternativa o crees otra cuenta, lo que sea, vas a estar parado como 1, 2 o 3 o 4 semanas. Entonces eso puede afectar a lo que es el flujo de caja de tu negocio. Entonces el cumplimiento de normas es fundamental en toda campaña publicitaria y también yo considero es una de las medidas de seguridad, porque si tú no cumples las normas no vas a poder hacer campañas e incluso te pueden restringir la cuenta publicitaria. Bueno, vamos con otras similitudes que son lo que son las especialidades y los diferentes niveles que hay. Tanto el rubro aeronáutico como la publicidad pagada online tienen el problema de que muchas personas externas tienden a generalizar todo, ¿okay? Entonces muchas personas piensan, el rubro aeronáutico, bueno, eres piloto y ya, listo, ¿no? Trabajas de piloto y listo. Entonces no entienden que en la parte aeronáutica hay un montón de especialidades. Por supuesto que está el piloto, el copiloto, está la tripulación, ingenieros aeronáuticos, mecánicos, controladores aéreos, el personal logístico. O sea, hay muchos profesionales detrás de todo eso. Entonces no se trata de que solamente es el piloto y ya, no, hay mucho personal ahí, hay muchas especialidades que hacen posible que todo eso funcione. Y cada especialidad tiene diferentes niveles y jerarquías. O sea, por ejemplo, no es que el piloto, llega y hace lo que quiere. No, está primero, por ejemplo, el piloto puede llegar como copiloto, como primer oficial, y después será capitán de aeronave, mejor entender, ¿no? Igual hay diferentes jerarquías en lo que es la parte de ingenieros aeronáuticos, lo que son los mecánicos, los controladores aéreos, quien gestiona el aeropuerto o las instalaciones aeroportuarias, el que ve la parte logística, el que ve la parte personal, el que planifica, el que hace el rol de vuelos para los pilotos. O sea, son muchas cosas por detrás que a veces la gente no es consciente. Entonces no podemos meter a todos dentro de un mismo saco y hacer una generalización, porque cuando hacemos una generalización no entendemos el rubro y podemos llegar a conclusiones erróneas. Algo muy similar ocurre con lo que es la publicidad pagada online. ¿Qué es lo que sucede en la publicidad pagada online?
que es una especialidad como tal dentro de lo que es la parte de marketing digital. Entonces, el primer problema de la publicidad pagada online es que la gente la mete dentro del saco de todo lo que es la parte de marketing online. Sí, es parte de lo que es la parte de marketing online, pero es una especialidad totalmente diferente. Por ejemplo, en lo que es la parte de marketing online tienes lo que son, por ejemplo, diseñadores gráficos, tienes programadores, tienes redactores o escritores, tienes editores de videos, tienes SEOs, posicionamiento en buscadores, tienes lo que es publicidad pagada online, tienes lo que es la parte de email marketing, tienes lo que es la parte de análisis de estadísticas en general, tienes lo que es la parte de experiencia de usuario, tienes la parte de servicio de atención al cliente. Son muchas especialidades dentro de lo que es la parte de marketing online. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gran problema acá es que cuando mucha gente generaliza lo que es la parte de marketing online y mete en el saco de publicidad pagada online, entonces de repente resulta que se dan casos de que, por ejemplo, un diseñador de imágenes termina presentando anuncios, o la persona que hizo el sitio web termina presentando anuncios, o la persona que edita videos termina presentando anuncios. Ojo, si la persona también tiene esa habilidad, está bien que lo haga, pero hay que tomar en cuenta que el análisis de estadísticas, sobre todo en la parte de anuncios, es una persona que tiene que estar familiarizado con números, que tiene que ver ciertos patrones y tiene que analizar e interpretar esos números. A veces ese perfil es contrario al perfil quizás inicial que tú le asignaste a esa labor. O sea, por ejemplo, un diseñador o una persona creativa a veces no va a ser muy compatible con esa función. E incluso hay que tomar en cuenta que quien gestiona anuncios no solamente es presentar los anuncios o dominar la plataforma como tal, como he dicho anteriormente, es el dominio de la herramienta publicitaria, más las normas de la herramienta publicitaria, más la gestión de recursos, porque esto gestionas presupuestos en publicidad pagada, y el análisis de estadísticas. Entonces te das cuenta que es un perfil totalmente diferente a otros perfiles en marketing online. Entonces es importante entender que hay diferentes especialidades. Incluso hay el caso de que dentro de la propia publicidad pagada online también pueden haber diferentes especialidades, porque si bien la persona puede ser especialista en publicidad pagada online, hay personas que dominan lo que es la publicidad pagada online, pero se especializan en diferentes sectores, en la parte de fintech, en la parte turística, en la parte médica. ¿Te das cuenta? Hay diferentes especialidades incluso dentro de lo que es la publicidad pagada online. Entonces, juntar todo lo que es la parte de marketing online y asignarle todo y pensar que esa persona está apta para todos los sectores y todos los territorios es un grave error. Es como pensar de que tú tienes una aerolínea y el piloto se va a hacer cargo de todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas por detrás que hay que hacer, ¿ok? Entonces, es importante entender de que hay diferentes especialidades y que todas esas especialidades son importantes para el desarrollo de esa actividad y que no tienes que meter en el saco a todas y no tienes que caer en el error de la generalización. Otra similitud es que existen diferentes alternativas en el mercado, tanto para, por ejemplo, los pasajeros o los usuarios de aerolíneas, como para el personal que trabaja ahí. O sea, no solamente es que haya una sola aerolínea, por ejemplo, aerolínea comercial, sino que hay múltiples. Y en esas aerolíneas comerciales que hay múltiples, hay diferentes opciones. Tú te puedes ir con una aerolínea y de repente no te gustó, te vas con otra. O sea, está bajo una oferta y demanda y hay diferentes competidores ahí. Las diferentes empresas compiten por los pasajeros de diferentes aerolíneas. Por supuesto que hay aerolíneas que se especializan en ciertos sectores de la población, pero en realidad lo importante es que es un mercado de oferta y demanda. Y eso también aplica para el personal que trabaja, digamos, dentro de la parte aeronáutica. O sea, un piloto comercial, por ejemplo, tiene ofertas de diferentes aerolíneas y él puede volar en la aerolínea que él desee. Igual el personal de logística, el personal de, digamos, de los ingenieros aeronáuticos, los mecánicos, etcétera, pueden trabajar en diferentes lugares porque hay competencia en ese sector, ¿ok? No es que sea un solo lugar. Incluso, si la aerolínea comercial va a adquirir equipo aeronáutico, va a comprar una nueva flota de aviones, lo que sea, hay diferentes empresas que compiten para venderle esos aviones a la aerolínea aeronáutica. Igual, hay muchas empresas que compiten para venderlas a determinada fuerza aérea, determinadas, digamos, aeronaves militares para la fuerza aérea. Entonces, hay una libre competencia y siempre hay alternativas en el mercado. La oferta y la demanda actúan en este entorno haciendo de que al final que se beneficie sea el usuario final, pero también que haya, digamos, ciertos periodos o ciertos ciclos o ciertos periodos de vida para determinadas empresas, determinadas aerolíneas, determinadas rutas, etc. Por ejemplo, si una ruta es muy popular o muy demandada, van a haber más vuelos. Si una ruta es menos popular o menos demandada, van a haber menos vuelos. Si un avión, por ejemplo, tiene buenas características, va a ser demandado por muchas aerolíneas, van a quererlo comprar. Si quizás tiene ciertos problemas o ciertos incidentes, quizás lo van a querer menos. Ahora, hay que tomar en cuenta que en lo que es la parte de publicidad paga online, existen muchas alternativas en el mercado. Si bien tú puedes tener tu red publicitaria favorita, tienes que tomar en cuenta que existen más cosas. Por ejemplo, muchas personas que solamente, ejemplo, no se centran en Facebook Ads e Instagram Ads y nada más. Y lo demás no existe. Pero no, ok, estás dentro del grupo Meta, que tiene Facebook Ads, Instagram Ads y los diferentes productos de Meta.
Pero hay otros sistemas publicitarios, como por ejemplo el sistema publicitario de Google, que es Google Ads, que está dentro de la parte de YouTube, dentro de la parte de los buscadores, los banners o publicidad que hay en sitios aliados, la parte de Google Play. O sea, la parte de Google Ads es una red publicitaria bastante relevante, al menos en Occidente, que también es una buena alternativa. También tienes lo que es la parte de la publicidad o el sistema publicitario de LinkedIn, tienes el sistema publicitario de Amazon, tienes incluso un sistema publicitario en Mercado Libre. O sea, hay muchos sistemas publicitarios que existen y a veces la gente se cierra solamente en el que utilice ya. Y en realidad la oferta es muy variada en lo que es la publicidad pagada online. La única diferencia, por supuesto, es que hay sistemas publicitarios que son más relevantes o más populares, digamos, ¿no? Pero hay una gran oferta y es tomar en cuenta que, en primer lugar, que ese sistema publicitario que estás utilizando actualmente, ojo, no quiere decir que siempre va a estar operativo y que siempre vas a poder utilizarlo, porque de repente el día de mañana puede desaparecer o puede ser menos relevante o puede aparecer otra plataforma que es más relevante. Algo muy similar ocurre con lo que es la parte aeronáutica. Salvo empresas muy grandes, hay empresas más pequeñas que de repente desaparecen. De repente esa aerolínea ya no está vigente, apareció otra, o de repente, no sé, pues en tu país había una aerolínea que hay varias aerolíneas que han nacido y han quebrado o han desaparecido a lo largo de los años. Entonces es importante tomar en cuenta de que hay bastantes alternativas en el mercado, pero también hay diferentes ciclos de vida de las empresas y esa plataforma publicitaria que puedes estar utilizando en el presente puede hacer que de acá a unos 10 o 15 años ya no exista y estés utilizando otra plataforma de forma principal. Acá lo importante, yo creo que la principal lección es entender cuál es el ciclo, que eso es temporal, o sea, que es un ciclo. No esperes que esa plataforma publicitaria y ese rendimiento que tienes, ese costo por acción te va a durar toda la vida. Eso es algo muy poco realista. Entiendas que hay diferentes ciclos y mientras esa plataforma sea relevante la estarás usando, pero estar preparado que el día de mañana, si esa plataforma pierde relevancia, tendrás que migrar a otra plataforma publicitaria o también, como hacen muchas empresas, tener presencia en más de una plataforma publicitaria, ¿no? Para que sea más relevante y puedas diversificar un poco lo que es la parte de tu tráfico pagado o tráfico de publicidad pagada online. Otra similitud corresponden a las nuevas tecnologías acompañadas de nuevas regulaciones. Por ejemplo, en la parte aeronáutica hay bastante innovación, sobre todo lo que es la parte, digamos, de combustibles. Como sabrás, uno de los principales costos operativos y también costos ambientales es el consumo de combustibles en lo que es la parte aeronáutica. Entonces, siempre se están trabajando para tener combustibles más eficientes, motores más eficientes, que contaminen menos y todo eso, pero conforme va avanzando esa tecnología, también comienzan a haber regulaciones respecto a ese tema. Por ejemplo, ya se exigen que determinadas aeronaves contaminen menos o que utilicen este tipo de combustible a partir de cierto año, etc. Entonces la tecnología va avanzando, se va haciendo más eficiente en algunas cosas, pero van apareciendo más regulaciones que a veces no se pueden cumplir o que a veces pueden, digamos, restringir algunas acciones. De la misma manera en lo que es la publicidad pagada online, a veces hay herramientas publicitarias que son más efectivas, pero también van acompañadas de ciertas regulaciones. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, fue lo que pasó en lo que es Facebook Ads, digamos que tiene una herramienta, digamos, para hacer seguimiento a conversiones o hacer seguimiento a acciones, lo cual estaba funcionando muy bien, pero las regulaciones aumentaron o evolucionaron o se adaptaron y de repente ya no todas las plataformas podían recopilar esos datos para hacer seguimiento de las acciones. Por ejemplo, lo que sucedió con Apple en su actualización iOS 14, la cual restringía a Facebook Ads hacer seguimiento a algunas acciones, lo cual redujo un poco su efectividad. Entonces, en este caso, este ejemplo, tienes una mejora en lo que es la publicidad pagada, pero inmediatamente aparece una regulación que la restringe un poco. Entonces van a haber herramientas publicitarias que se van a ir desarrollando, que van a ser muy efectivas, pero también van a ir apareciendo diferentes regulaciones que a veces van a poder limitar eso. Por supuesto que las regulaciones tienen un fin, digamos, de poder, digamos, tener un bien mayor, en este caso, mientras que la parte aeronáutica no es quebrar el sector aeronáutico, sino es, digamos, contaminar menos y gastar menos recursos. En lo que es de la parte de combustible, también en la parte de publicidad pagada, está también el objetivo no es fregar la plataforma publicitaria, sino que es proteger la información personal de los usuarios o que el usuario tenga un poco más control sobre ese aspecto, ¿no? O más poder de decisión. Entonces, conforme se van desarrollando nuevas tecnologías, de la misma manera se van desarrollando nuevas regulaciones que a veces, digamos, restringen un poco ese avance, ¿no? Bueno, otra similitud corresponde a lo que son, por ejemplo, los tipos de aeronaves. Por ejemplo, hay gente que generaliza y dice, bueno, pues todos los aviones todos son iguales y no. Hay, digamos, avionetas, hay aviones, digamos, privados, comerciales, militares, aviones de carga. Por ejemplo, hay diferentes tipos de motores, motor de hélice, motor a turbo reacción, motores a reacción, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de aeronave para diferentes fines.
Y de la misma manera, en lo que es la parte de publicidad pagada, hay diferentes formatos de anuncios y presentaciones de anuncios. A veces hay muchas personas que incluso no conocen muy bien lo que es la plataforma publicitaria y piensan que se muestra en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es vamos a poner el caso de Google, ¿no? Muchas personas creen que Google solamente es anuncios en buscador y ya. Y no, Google tiene también anuncios display, o sea, como banners que se enseñan en diferentes sitios web. Tiene los anuncios de YouTube, ya sea en video in stream, o sea, que aparece mediante la reproducción, o un banner en el lado derecho, un video sugerido. Tienes la parte de Gmail, tienes la parte de publicidad en Google Play o la Play Store. Hay muchos formatos, muchas formas en las cuales se muestran los anuncios solamente en una plataforma publicitaria. En el caso de Google Ads, yo tengo notado que muchas personas creen que solamente los anuncios aparecen, no sé, pues en el muro de noticias y ya, ¿no? En realidad un anuncio en Google Ads se muestra en 4 ubicaciones, principalmente, que es Facebook, Instagram, Messenger y la red de audiencias. En lo que corresponde a Facebook, se muestra en el muro de noticias, en el lado derecho, en la parte de historias, en la parte de Reels, en la parte de in-stream, en artículos instantáneos, en la sección de explorar, parte de Messenger, etcétera, ¿no? En la parte de Instagram aparece ahí la sección de explorar, el feed de noticias, historias, en la parte de Reels. En la parte de la red de audiencias son diferentes aplicaciones y juegos aliados de Facebook donde la gente va jugando y va apareciendo la publicidad. Entonces hay muchos lugares en los cuales se muestra la publicidad pagada online y a veces el anunciante o la persona no es consciente de todos esos lugares en los cuales se muestran esas diferentes plataformas. Eso generalmente ocurre porque no utilizan la plataforma de anuncios, sino que utilizan una herramienta simplificada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, el botón promocionar publicación te da muy poca información, pero si tú utilizas el panel de administración de anuncios de Facebook Ads, tú vas a poder ver que está en facebook.com/ads/manager. Tú vas a poder ver, además de las diferentes herramientas publicitarias que hay o de configuración, vas a poder visualizar cómo se muestran los diferentes dispositivos y te vas a dar cuenta que son bastantes lugares en cómo se muestra el anuncio y que incluso se adapta a diferentes formas y formatos que hay. Bueno, de esta manera hemos aprendido cuáles son las principales similitudes que existen entre el sector aeronáutico y la publicidad pagada online. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas tener un profesional que se haga cargo de las campañas de publicidad pagada online de tu empresa o negocio, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com, y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para ver cómo te puedo ayudar. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.